Buenos días, y gracias por acompañarnos hoy. El primer trimestre se desarrolló en gran medida como se esperaba, reflejando las acciones tomadas en los últimos meses para impulsar un rendimiento consistente en cada negocio. El trimestre mostró un progreso continuo en el avance de la cultura de nuestra organización, mejores prácticas comerciales y enfoques. Todos nuestros principales segmentos de negocio superaron el plan del trimestre. En United Healthcare, la fijación de precios está mejorando en relación con las tendencias elevadas de costos de atención médica, y las iniciativas de asequibilidad están generando un impulso positivo. En Optum Health, las mejoras operativas continúan consolidándose a medida que incorporamos más profundamente prácticas disciplinadas de atención basada en valor integradas, mercado por mercado. Optum Insight está viendo un aumento en el interés del mercado con su enfoque empresarial basado en inteligencia artificial. Tim Noel y Patrick Conway discutirán estos esfuerzos con más detalle en un momento. Nos sentimos alentados por cómo ha comenzado el año. Seguimos enfocados en la necesidad de una ejecución consistente en los fundamentos de la atención gestionada y en una estrategia para ayudar a construir un sistema de salud integrado y basado en valor que, en conjunto, haga las cosas mejores y más simples para los proveedores de atención, pacientes y clientes. Estamos invirtiendo en la modernización habilitada por IA. Aunque es temprano, estas capacidades ya están mejorando la experiencia de los consumidores y proveedores de atención, aumentando la productividad y reduciendo la carga administrativa. La aplicación de la tecnología ha sido durante mucho tiempo fundamental para el funcionamiento de esta empresa y para cómo podemos ayudar a otros en todo el sistema de salud a mejorar sus operaciones a través de Optum Insight. Seguimos en camino de invertir casi $1.500 millones en iniciativas relacionadas con IA en 2026. Espero que nuestra conversación de hoy les dé una idea del impulso que se está construyendo en nuestra empresa y de los pasos que hemos tomado para fortalecer la organización y posicionarla para el éxito a largo plazo. Hemos reenfocado la organización claramente en la atención médica de Estados Unidos, saliendo de negocios no estadounidenses. Hemos renovado casi la mitad de nuestros 100 principales cargos de liderazgo. Nuestras inversiones aceleradas en tecnología e IA están mostrando un potencial significativo. Y estamos evolucionando activamente las prácticas comerciales en áreas como interoperabilidad y rapidez de datos y procesamiento, prácticas de farmacia, autorizaciones previas, transparencia de productos e informes, y prácticas de gestión de manera más amplia. A nivel corporativo, hemos fortalecido la gobernanza mediante la creación de un comité de responsabilidad pública del Consejo, designando un nuevo director independiente principal y nuevos presidentes de comité, agregando un nuevo director independiente y acelerando nuestro proceso de reclutamiento del Consejo. Y hemos redoblado el compromiso y el apoyo a la comunidad, con un enfoque y recursos renovados para la United Health Foundation y un compromiso creciente para mejorar la atención médica en áreas rurales, ampliar la fuerza laboral de atención médica, fortalecer la salud materna e infantil, abordar los desafíos de la salud conductual y más. Nos esforzamos por ser una organización de la que la gente se sienta orgullosa de trabajar para, y con ella. Estos esfuerzos y otros seguirán siendo centrales para esos objetivos. Con eso, pasaré la palabra a Tim y Patrick para que proporcionen información sobre nuestro trimestre y los objetivos para el resto del año. Tim. Gracias, Steve. Como dijo Steve, las acciones iniciadas el año pasado están impulsando un impulso inicial en United Healthcare, tanto en los resultados de nuestro negocio como en las experiencias que tienen los miembros y proveedores de atención cuando colaboran con nosotros. Los resultados de Medicare y jubilación reflejan una fijación de precios disciplinada reforzada por iniciativas de asequibilidad en un entorno de tendencias médicas elevadas pero estables. Los resultados de Community y State siguen reflejando las presiones en entornos de tasas estatales, pero se situaron dentro del rango general esperado. Los resultados comerciales y de la AK fueron consistentes con supuestos de precios y tendencias, aunque aún a principios de año. Nuestro enfoque de 2026 priorizó la recuperación de márgenes y la estabilidad del producto, con un compromiso deliberado en el crecimiento de la membresía, especialmente en los mercados de Medicare y comercial. Las tendencias de utilización de los cuidados en el trimestre se mantuvieron coherentes con nuestras expectativas para 2026. El rendimiento global de los costes médicos del trimestre estuvo impulsado principalmente por el desarrollo neto de reservas, una mejor combinación y la dinámica de la inscripción en los programas gubernamentales. Al monitorizar las tendencias subyacentes de utilización, se mantienen consistentes con los niveles altos que observamos en el año anterior. A esta distancia, prevemos que la tendencia se mantenga en los niveles previstos para 2026.
En Medicaid, seguimos centrados en mejoras en la gestión de cuidados de alta complejidad y la gestión de costes operativos. El rendimiento del primer trimestre reflejó una combinación de desarrollo favorable de reservas y experiencia en costes médicos a principios de año. Seguimos esperando una rotación de miembros y márgenes negativos en 2026 debido a la tendencia alta y la financiación insuficiente, con mejoras modestas en los márgenes a partir de 2027. Muchos procesos estatales de tarifa siguen abiertos durante el resto de 2026 y hasta 2027. Alinear adecuadamente las tarifas estatales con las tendencias elevadas de costes médicos en estos programas es esencial para atender de forma sostenible a las personas que dependen de ellos. Seguimos defendiendo esto con los socios estatales, junto con nuestra propia gestión disciplinada de costes y eficiencias operativas. Estamos intensificando nuestro trabajo con los estados para abordar áreas de posible fraude, desperdicio y abuso. Para nuestro negocio comercial, los niveles de membresía, renovaciones y tendencias estuvieron generalmente en línea con las expectativas que compartimos contigo. Las acciones de precios que hemos comentado anteriormente se están materializando como se esperaba, preservando el margen y contribuyendo a cierta moderación en el crecimiento. Las ofertas autofinanciadas siguen teniendo buenos resultados. Nos afrontamos a la temporada de ventas de 2027 con un enfoque en la fijación de precios adecuados para el entorno de costes elevados y en satisfacer las necesidades del empleador de herramientas más modernas que apoyen la implicación y la asequibilidad del consumidor. Como se esperaba, el negocio individual de acá continúa contrayéndose. Seguimos esperando que el total de miembros disminuya aproximadamente un tercio en 2026. Nuestro enfoque en el mercado acá sigue orientado hacia los niveles bronce y oro productos, donde la combinación de miembros y las tasas de utilización están en gran medida alineadas con el plan. Como recordatorio, nos comprometimos a reembolsar cualquier ganancia de 2026 de estos planes, y nuestros resultados del primer trimestre reflejan este compromiso. En Medicare, las tendencias médicas continúan elevadas pero en línea con nuestras suposiciones de precios. Esto refleja la intensidad continua del servicio y los patrones de facturación de proveedores más altos, consistentes con lo que vimos al finalizar el año pasado. Este es un problema que estamos abordando de manera directa. Pasando a la inscripción, los resultados del periodo de inscripción anual fueron en gran medida los esperados, y la retención en el OEP se ha mantenido estable. En este momento del año, esperamos que la membresía se contraiga de manera consistente con la orientación anterior, pero centrándonos más en una disminución de 1,3 millones. Sobre el aviso final de tasas de Medicare Advantage para el año del plan 2027. Apreciamos que la administración Trump haya alineado mejor la financiación con los crecientes costos de atención médica. Es un paso importante para preservar la estabilidad para los millones de personas mayores que dependen de MA, y para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de este programa vital. Pasando ahora a nuestros esfuerzos para mejorar la experiencia del paciente y del clínico cuando interactúan con nosotros, comenzando con la autorización previa. La autorización previa sigue siendo una herramienta críticamente importante para eliminar el fraude, el desperdicio y el abuso, y para ayudar a garantizar la seguridad del paciente y la atención de calidad. También reconocemos que es una fuente de frustración, y estamos trabajando para reducirla. Casi el 95% de las solicitudes de autorización previa ahora se envían electrónicamente. Aproximadamente el 50% de ellas se procesan en tiempo real, y más del 90% se aprueban en promedio en un día hábil. Estamos trabajando para permitir que más envíos de autorización previa se realicen directamente dentro de los flujos de trabajo del proveedor de atención, además de los pasos que estamos tomando para reducir aún más el número total de autorizaciones médicas previas en un 30% o más para finales de este año. La adopción por parte de los miembros de las herramientas digitales impulsadas por inteligencia artificial de UHC sigue creciendo. Casi la mitad de todos los miembros ya están registrados y utilizan el acceso digital de UHC. Vimos 73 millones de visitas digitales en el primer trimestre, un aumento del 42% en los últimos 2 años, lo que refleja un compromiso sostenido y creciente con nuestra plataforma digital. El autoservicio digital es ahora la principal forma en que los miembros interactúan con nosotros, con más del 80% de los contactos de los consumidores a través de formatos digitales y un NPS en el cuartil superior de la industria. Para los proveedores de atención, los canales digitales continúan creciendo, con volúmenes de transacciones que aumentan un 75% interanual, y alrededor del 75% de los proveedores de la red utilizan nuestro portal o herramientas API. Esto mejora el acceso en tiempo real a la elegibilidad, beneficios y estado de reclamaciones, mientras se reduce la comunicación manual, lo que permite a los médicos dedicar más tiempo a atender a los pacientes.
Estamos intensificando nuestros esfuerzos para ayudar a los proveedores de atención médica rural independientes. Aceleraremos los pagos en todas las líneas de negocio en un 50% para los hospitales rurales y eximiremos a los proveedores de atención médica rural de la mayoría de los requisitos de autorización médica previa. Además, estamos construyendo asociaciones de red entre proveedores rurales y sistemas de salud regionales líderes. En conjunto, estas iniciativas ayudarán a reducir costos y simplificar los procesos para los proveedores de atención, además de mejorar significativamente el acceso a atención de calidad para las personas en comunidades rurales. Todos estos esfuerzos y otros similares son parte de nuestro compromiso de buscar e invertir en formas nuevas e innovadoras de cumplir nuestra misión, ayudar a las personas a vivir vidas más saludables y contribuir a que el sistema de salud funcione mejor para todos. Con eso, le paso la palabra a Patrick. Gracias, Tim. En Optum, los resultados positivos del primer trimestre reflejan operaciones fortalecidas. Inversión continua en crecimiento y cambios que facilitan la interacción con nosotros para los pacientes y socios proveedores y clínicos. Empezaré con Optum Health. Los beneficios ajustados de $1.300 millones reflejan mejoras en precios y operaciones que comenzaron en la segunda mitad de 2025. Así como las acciones tomadas para mejorar los contratos y remodelar nuestra cartera de atención basada en el valor para alinearla mejor con el propósito original y el perfil de riesgo de esa estrategia. Como hemos compartido en los últimos 3 trimestres. Nuestros esfuerzos se centran en la gestión y mejoras de procesos que mejoran de forma constante los márgenes en Optum Health para 2026 y se aceleran hacia 2027. Una parte clave del progreso es el regreso de Optum Health a un modelo disciplinado, integrado y basado en el valor. Con el aumento de los precios de los sistemas sanitarios, la mayor gravedad del paciente y las mayores expectativas de los consumidores, la atención integrada basada en el valor es la forma más eficaz de mejorar los resultados y gestionar el coste total de la atención a largo plazo. Tenemos el privilegio de atender a más de 20 millones de pacientes en nuestros modelos de atención Optum Health en todo el país, incluyendo más de 4 millones en acuerdos totalmente basados en el valor. Tanto los pacientes como los proveedores de atención obtienen mejores resultados cuando los incentivos se alinean con los resultados de la atención y no con la cantidad de servicios prestados. Por ejemplo, una nueva investigación publicada en el American Journal of Managed Care mostró que, entre casi 2 millones de pacientes con doble cumplimiento de derecho, los que estaban en acuerdos de atención basada en el valor tenían un 24% menos de ingresos hospitalarios agudos y un 29% menos de visitas a urgencias que los pacientes del Medicare tradicional. Estamos mejorando la experiencia y los resultados del paciente mediante esfuerzos para estabilizar el personal, aumentar la productividad, mejorar la programación y estandarizar los flujos de trabajo tanto en nuestro modelo basado en el valor como en el modelo de pago por servicio. Es este tipo de enfoque operativo el que mejora los resultados clínicos al enfocar y desplegar mejor los recursos clínicos en la atención, el momento y el entorno adecuados. Y eso nos da un camino claro hacia niveles de margen sostenibles y a largo plazo del 6% al 8%. Un ejemplo, nuestra región oeste donde, en respuesta al aumento de la gravedad del paciente, desplegamos una navegación más basada en datos y guiada por la clínica en áreas como el ingreso y alta hospitalaria. Transiciones en centros de enfermería especializada y encuentros en urgencias. Desde el último trimestre, las revisiones clínicas han aumentado más del 50%, con una intervención temprana del paciente y una coordinación de cuidados más consistente. Ya estamos viendo que las admisiones de enfermería hospitalaria y especializada tienden notablemente por debajo de los niveles históricos, incluyendo una reducción aproximada del 35% en las admisiones de enfermería especializada en el primer mes respecto al año pasado. Estos esfuerzos se están expandiendo a otros mercados y reflejan como el uso de datos en tiempo real, un liderazgo clínico sólido y una atención coordinada para mejorar los resultados puede impulsar un rendimiento más predecible. Dentro de nuestros negocios de pago por servicio, hemos aportado una mayor estructura gestionada y responsabilidad, empezando por directrices de programación más claras, un liderazgo regional más sólido y mejores datos y análisis para adaptarse a la oferta y la demanda. Estos nuevos estándares ya están en vigor en casi el 70% de nuestros entornos y están en camino de alcanzar casi el 80% al final del segundo trimestre. Ya han impulsado un aumento interanual del 12% en las horas de atención al paciente, lo cual es mejor tanto para los clínicos como para los pacientes.
Estamos escalando rápidamente la programación digital de autoservicio, incluyendo herramientas habilitadas por IA que guían a los pacientes a la cita adecuada, en el entorno adecuado y en el momento adecuado para ellos. Eso significa mejorar el acceso, reducir la fricción y ampliar la capacidad sin añadir una carga clínica incremental. Al pasar a Optum Rx, comenzamos el año incorporando a más de 800 nuevos clientes mientras reducíamos el volumen de centros de atención telefónica en un 25% gracias a un autoservicio digital mejorado y habilitado por IA. Con una satisfacción de los miembros superior al 95%. Nuestra capacidad única de autorización previa PreCheck reduce el tiempo de aprobación de prescripciones de más de 8 horas a menos de 30 segundos y proporciona una reducción del 68% en las denegaciones por falta de información y una reducción del 88% en las apelaciones, facilitando las interacciones para clientes, miembros y proveedores. Las tendencias de utilización y costes de medicamentos del primer trimestre fueron las esperadas, con recetas ligeramente descendentes año tras año, lo que refleja cierta mezcla de miembros y deserción. A medida que los fabricantes continúan implementando aumentos significativos en los precios de los medicamentos y con medicamentos especializados más complejos que representan más del 50% del gasto en medicamentos. El papel de la atención farmacéutica es más importante que nunca para ayudar a los pacientes a acceder a medicamentos asequibles. En Optum Insight, los nuevos productos centrados en la IA siguen ganando terreno. Optum Real está ayudando a los pagadores y proveedores de atención a gestionar de forma más eficiente funciones administrativas como la adjudicación de reclamaciones y la validación de coberturas, y puede reducir los costes de contacto manual en un 76%. Otras iniciativas de IA ayudan a automatizar los flujos de trabajo de proveedores, pagadores e internos, mejorando la precisión, reduciendo la carga administrativa y fortaleciendo nuestro papel como socio tecnológico para el sistema sanitario. Dentro de Optum Insight, Optum Financial Services sigue teniendo buenos resultados y ha acordado adquirir a Legeus Technologies, un negocio líder en servicios financieros para la salud. Este es un paso importante para ofrecer soluciones más flexibles y centradas en el consumidor para las personas a las que servimos. Se espera que esta transacción sea acumulativa en 2027. Nuestro rendimiento mejorado por IA ofrece solo una muestra de lo que Optum puede hacer para ayudar a médicos y equipos de atención clínica, pagadores y pacientes. Wayne, te lo paso a ti. Gracias, Patrick, y buenos días. Nuestros resultados del primer trimestre reflejan una mejora en los fundamentos y un fortalecimiento de las operaciones en todas nuestras empresas. Como mencionó Esteve, todos nuestros segmentos operativos superaron nuestro plan para el trimestre, con especial fortaleza en Medicare y Optum Health. En el primer trimestre, informamos de un beneficio por acción ajustado de $7,23, muy por encima de nuestras expectativas y respaldado por sólidos indicadores de calidad, incluyendo flujos de caja y reservas. Seguimos equilibrando el rendimiento a corto plazo con una inversión disciplinada en prioridades estratégicas a largo plazo. Los ingresos totales en el trimestre fueron de $111.700 millones, lo que refleja un crecimiento del 2% interanual, impulsado por acciones disciplinadas de precios y la composición de miembros. Ahora atendemos a 49,1 millones de miembros en total a nivel nacional, frente a los 49,8 millones a finales de 2025. En cuanto a los costes médicos, nuestra ratio reportada de atención médica del 83,9% se compara con el 84,8% en el primer trimestre de 2025 y es resultado de la disciplina en la fijación de precios, una sólida gestión de costes médicos y un desarrollo favorable de reservas. El primer trimestre se benefició modestamente de la dinámica estacional, incluyendo una actividad respiratoria inferior a la esperada. En consonancia con nuestras previsiones, esperamos que algunas de estas dinámicas se moderen a medida que avancemos en el segundo trimestre, especialmente dado el impacto de los cambios relacionados con la SIRA en la estacionalidad de la parte D, que cambiaron significativamente el perfil de beneficios a partir de 2025. Es importante destacar que las tendencias subyacentes de utilización siguen siendo en general coherentes con nuestras expectativas.
Y estamos viendo señales tempranas de una mejor alineación entre las tendencias de precios y costes médicos. El ratio de costes operativos fue del 13,8% en el trimestre, reflejando el momento de las inversiones específicas en operaciones, tecnología y prestación de atención, así como inversiones incrementales en áreas como IA, experiencia del cliente, ciberseguridad y compromiso comunitario. También registramos $900 millones en compensación por incentivos en el trimestre en comparación con 35 millones en el primer trimestre de 2025, reflejando nuestro rendimiento. Seguimos esperando que las tendencias del ratio de costes operativos se normalicen a lo largo del año a medida que estas inversiones aumenten y comiencen a aportar beneficios de productividad. Nuestros resultados operativos se vieron respaldados por flujos de caja operativos sólidos de $8.900 millones en el trimestre, o 1,4 veces el beneficio neto. Nuestras prioridades de capital siguen siendo constantes: invertir en crecimiento, fortalecer nuestro balance y devolver valor a los accionistas. Con nuestro rendimiento de flujo de caja este trimestre, pudimos reducir la ratio deuda capital total al 42,9% en el camino hacia nuestro objetivo de cierre anual del 40%. Iniciamos la recompra de acciones antes de lo previsto y esperamos desplegar al menos $2.000 millones al final del segundo trimestre. Basándonos en el precio actual de nuestras acciones y el profundo descuento intrínseco en valor con el que se negocian nuestras acciones, la recuperación de valor mediante recompras de acciones seguirá siendo una prioridad. Y anticipamos que se destine más capital a adquisiciones estratégicas que apoyen el crecimiento a largo plazo. Se nos medirá la persecución de dichos activos mientras gestionamos prudentemente nuestro balance. Otro punto a destacar para el trimestre. Como se ha discutido anteriormente, como parte de las acciones de reestructuración tomadas en el cuarto trimestre de 2025, seguiremos eliminando de nuestros resultados ajustados de 2026 los impactos residuales de esas acciones. El impacto negativo neto de estos elementos fue de unos $50 millones en el trimestre y se excluyó del beneficio por acción ajustado. Este impacto incluye, entre otras cosas, una ganancia de $525 millones por la venta de nuestro negocio en el Reino Unido, que cerramos con éxito en el primer trimestre. Utilizamos $400 millones de estos ingresos netos para proporcionar financiación adicional a la United Health Foundation. Nuestra intención es mejorar el enfoque y la disciplina de nuestras operaciones principales, utilizando los beneficios de los beneficios no recurrentes para avanzar aún más en nuestra misión, ayudando a construir comunidades más saludables y una fuerza laboral sanitaria sólida. Además, en Optum Health tuvimos el impacto positivo del contrato de pérdidas compensado por la comprobación final de las pérdidas relacionadas con activos que estaban en venta a diciembre y desinvertidos durante el primer trimestre. Aunque aún es temprano en el año, hemos actualizado nuestra previsión anual completa a más de $18,25 por acción. Esta visión renovada equilibra el rendimiento que vimos en el primer trimestre con un nivel prudente de paciencia para ver cómo evolucionan los meses restantes. Nuestra cadencia de resultados para el año se mantiene coherente con las expectativas previas. Seguimos esperando aproximadamente 2/3 de los beneficios en la primera mitad del año y el tercio restante en la segunda mitad. Dicho esto, el perfil de beneficios varía significativamente a lo largo de la cartera. Los beneficios de United Healthcare están ponderados por encima del 75% respecto a la primera mitad del año. De manera similar, para Optum Health esperamos que los beneficios se moderen a lo largo del año desde los niveles del primer trimestre, con la mayoría significativa de los beneficios reportados durante el primer semestre. En cambio, Optum Insight y Optum Rx tienen una ponderación más natural hacia la segunda mitad, generando cada una aproximadamente el 60% de los beneficios en la segunda mitad. Este patrón también influye de manera similar en la progresión de nuestro ratio de costes médicos, con niveles de la primera mitad más de 250 puntos básicos por debajo del punto medio de nuestra previsión anual y niveles de la segunda mitad más de 200 puntos básicos por encima.
En general, ha sido un comienzo de año sólido mientras seguimos mejorando el rendimiento de nuestro negocio y avanzando en nuestra misión. Esteve, volviendo contigo. Gracias, Wayne. Antes de pasar a sus preguntas, permítanme resumir un poco dónde creo que se encuentra nuestra compañía hoy. Este fue un trimestre sólido en todos los segmentos, lo que nos posiciona para un progreso igualmente sólido en el futuro. Las disciplinas e innovaciones históricas en United Healthcare están volviendo a su lugar. Optum claramente se está enfocando en los elementos básicos correctos y está ganando tracción. Optum Insight tiene potencial no aprovechado en un mundo centrado en la IA. Están comenzando a vender negocios y a construir relaciones de servicios más amplias alrededor de esa realidad. Pero evolucionar hacia soluciones modernas y escalables y lograr que los usuarios estén listos para adoptarlas tomará más tiempo, en mi opinión, más adelante en 2026 y hacia 2027. Nuestras ambiciones de IA a nivel empresarial son significativas y la agenda está en movimiento. Estamos abordando tanto las unidades de negocio como las funciones, y, lo que es más importante, los procesos críticos que son fundamentales para varios de nuestros negocios. Esto no se trata solo de ser más productivos en lo que ya hacemos, sino de reinventar cómo nos organizamos, operamos y trabajamos en el futuro. Pocas, si es que alguna, organizaciones grandes han hecho cosas como estas a esta escala, por lo que combinamos nuestro deseo de rapidez con prudencia y humildad. Seguimos enfocados en avanzar en los procesos de negocio y gestión y continuamos progresando en áreas como gobernanza, transparencia, experiencia de los interesados y más. Sosteniendo estos pasos, está el esfuerzo de reenergizar profundamente nuestra misión y cultura en toda la compañía, un esfuerzo en el que nuestros líderes y personal están comprometidos activamente. Este equipo de gestión cree que estamos lejos de rendir al máximo de nuestro potencial. Y estamos comprometidos a alcanzar ese potencial, trimestre tras trimestre, y a informarles sobre nuestro progreso. Con eso, operador, por favor abra la línea para preguntas. Ahora se abre el turno de preguntas. En este momento, si tiene alguna pregunta o comentario, presione la tecla de *1 en su teléfono de tonos. Nuestra primera pregunta proviene de AJ Rife, de UBS. Hola a todos. Gracias por la pregunta. Solo para profundizar en los comentarios sobre lo que están viendo, en tendencia. Sé que en los últimos 2 años creo que el consenso general es que la tendencia de costos de Medicare Advantage fue de alrededor del 7 al 8%. Sé que al comenzar este año, ustedes describieron que lo que habían estado pensando sobre el precio era que rondaba el 10%. Estás diciendo que hasta ahora ha sido consistente con lo que has visto históricamente y tus expectativas. Me pregunto, nos centramos en si está cerca del 10% o si está más en el 7 u 8 y si se acelera donde lo tiene. ¿Acelerado o moderado? ¿Dónde se está moderando? Tim, ¿quieres responder esto? Buenos días, AJ. Gracias por la pregunta. Como ya mencionamos en términos generales en todo Estados Unidos, la tendencia en el sector de la salud está progresando en línea con nuestras expectativas y nuevamente, nuestro enfoque para 2026 fue centrarnos en la recuperación de los márgenes y la estabilidad de los productos en todos estos negocios y seguimos viendo que los patrones de utilización continúan en los niveles elevados que experimentamos en 2025, y tienes razón, estábamos hablando de una tendencia del 78% en Medicare Advantage. Con una suposición de precios de alrededor del 10% hasta 2026 viendo cierta favorable tendencia en los programas gubernamentales, lo que incluiría Medicare Advantage comercial muy consistente con esas expectativas. Es muy temprano ahora mismo. Tendremos algo más sano vista y hablamos en el segundo trimestre y podemos profundizar en algunas de las categorías de servicio específicas. La conclusión es una modesta favorabilidad en los programas gubernamentales, pero progresando en esos niveles elevados. No lo estamos viendo ningún punto de inflexión y nos sentimos realmente cómodos con la postura de precios que teníamos al comenzar 2026, basándonos en cómo se están desarrollando las cosas en las primeras etapas. Gracias, Tim. Siguiente pregunta proviene de Kevin Fisbach, de Bank of America. Genial. Quizás retomando esa pregunta sobre la tendencia, creo que mencionaste esto específicamente en el contexto de Medicare. Pero usted habló sobre la agudeza y la facturación del proveedor y cómo estaba tratando de abordar eso. Entonces, ¿podría tal vez cuantificar cuánto de la tendencia es esta dinámica de agudeza y luego qué exactamente puedes hacer para abordarlo y cómo puede suceder y simplemente aclarar si eso realmente es solo un comentario de ¿O fue un comentario que abarcó todos los productos?
Gracias Kevin, soy Tim, creo que realmente puedo abordar eso en todos los productos. Cuando piensas en ti conocemos los factores que impulsan las tendencias, nuestra suposición es que la actividad que veríamos para 2026 sería bastante consistente con lo que vimos en el 25. Y como acabo de decir, eso realmente se está desarrollando. Lo que hemos hecho son un par de cosas. Nosotros hablamos en el espacio de Medicare Advantage de nuestro posicionamiento de productos, inclinándonos más hacia productos basados en HMO, como un significa poder gestionar mejor la actividad atípica. Pero en términos generales, temas que podemos pensar en términos de cómo lo estamos gestionando si tenemos mejores herramientas para identificar tempranamente algunos de los valores atípicos patrones que estamos viendo y que fueron algunos de los impulsores de tendencias dentro de 2025 y participar tempranamente con programas clínicos, con programas de integridad de pago. Y también, en ciertos casos, tomar medidas de red, que hemos realizado para ser capaces de abordar esas cosas y estamos haciendo buenos progresos en esa área y seguiremos centrándonos en ello equidad en todas las líneas de productos dentro de 2026 y probablemente podremos ofrecer más información al respecto en la llamada del segundo trimestre también. Gracias, Tim. A continuación, le daremos la palabra a Andrew Mock de Barclays. Hola, buenos días. ¿Podría ayudarnos a analizar qué está impulsando el rendimiento superior de Optum este trimestre? Específicamente, ¿cuánto se debe a los contratos o beneficios en comparación con depende de la utilización? ¿Podría aclarar qué factores explican la marcada moderación en las ganancias de Optum, de modo que la mayor parte de los ingresos se contabilizan en el primer semestre? Gracias. Gracias Andrew por la pregunta. Como saben, estamos muy animados por lo que estamos viendo en el primer trimestre, lo cual es realmente un reflejo directo de las acciones intencionales que hemos tomado en los últimos meses para mejorar nuestro rendimiento. Bueno, voy a mencionar dos factores clave para la mejora del rendimiento. Primero, estamos viendo que los datos médicos de periodos anteriores se están reafirmando favorablemente en relación con nuestras expectativas. Pero esto en realidad se concentran en gran medida en mercados donde realmente nos hemos enfocado en esfuerzos de gestión clínica y médica. Patrick destacó uno de los ejemplos en el oeste, donde vimos la oportunidad de ayudar a los miembros en momentos clave de transición, y a medida que hemos aumentado e invertido en liderazgo, mejoramos procesos y revisiones clínicas, se ha observado una disminución bastante marcada y una mejora en los ingresos hospitalarios innecesarios, así como en los ingresos por inhalación. Y de nuevo, estamos muy contentos con lo que estamos viendo. Esperamos que este rendimiento continúe y también estamos ampliando algunos de esos esfuerzos a todos nuestros mercados. El segundo factor que destacaría es que hemos visto una mejora continua en el rendimiento operativo, que incluye la gestión de costes, que fue un enfoque muy importante para nosotros el año pasado. Pero también fundamentos divertidos en torno a la ejecución operativa. Así que el ejemplo que tenemos en nuestras palabras de apertura, mencionamos que la programación era un aspecto clave para nosotros, para asegurarnos de crear puntos de acceso para todos nuestros pacientes año tras año. Después de ese enfoque, hemos visto una mejora, un aumento del 12% en las horas de atención al paciente. Esto está ocurriendo en todas nuestras regiones, donde, una vez más, nos hemos centrado en la mejora de los aspectos operativos fundamentales. Así que diría que, aunque es pronto, esas dos cosas realmente nos dan confianza de que estamos enfocados en los lugares correctos y que podemos esperar parte de este rendimiento mejorado continuará el resto del año. Creo que, en respuesta a tu última pregunta, se trata del ritmo con el traslado de Optum Financial a Optum Insight. Optum Health realmente se asemeja a un negocio de riesgo en términos de estacionalidad. Por eso, la gran mayoría de las ganancias se producen en la primera mitad del año, en lugar de en la segunda. Genial. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Justin Lake, de Wolf Research. Gracias. Buenos días, quería mantenerme en salud óptima por un minuto. Aprecio todos los detalles. Sabes, quería asegurarme de que el primero de los 1.300 millones de ganancias ajustadas, eso es lo correcto comparable a la guía de 1.575 en el punto medio sobre una base ajustada. Y entonces, Krista, mencionaste que, parte del beneficio provino del PYD. Me gustaría entender cuál era la expectativa interna porque esos 1.300 millones son significativamente más altos de lo que creo que cualquiera esperaba. Solo quiero entender qué esperabas internamente y tal vez cuánto de la diferencia con respecto a lo interno con PYD frente a la tasa de ejecución.
Y por último, tal vez podrías compartir algo similar sobre cómo funcionan las empresas en Insight RX en comparación con los sistemas internos, porque parecían un poco más ligeros de lo que el consenso esperaba. Gracias. Vale. Creo que son 3, Justin. Entonces tal vez Wayne. Podrías tomar el primero, Chris el segundo, y luego tal vez volvamos al tercero. Sí, Justin, déjame explicarte esto con bastante facilidad. Al pensar en OptimeAlt, sí, debería comparar los 1.300 millones de ganancias a la guía de 1.575 que proporcionamos originalmente para nuestra tasa de ejecución real. Creemos que es una visión clara del negocio y elimina las implicaciones contables no monetarias del contrato de pérdidas, así como la disposición final de los activos en el trimestre. Una cosa que diría sobre OptimInsight y RX, muy similar a OptimeAlt. Creo que es muy importante reconocer que estos están totalmente cargados por la compensación de incentivos este año en el primer trimestre y no lo estaban totalmente en el primer trimestre del año pasado. Comparando 900 millones y aproximadamente 35 millones. Así que eso realmente crea una anomalía inusual para nuestro inversor del lado vendedor, analistas que están tratando de modelar esto, y por eso intentamos señalarlo. Yo diría que los 4 segmentos superaron nuestras expectativas del plan interno. Bueno, entonces, respondiendo a su pregunta sobre el desarrollo del periodo anterior, si bien parte de esto fue favorable a nuestras expectativas, también quiero reiterar que realmente se basan en acciones específicas que tomamos en el cuarto trimestre. Así que el rendimiento está mejorando un poco, pero no me sorprende cómo está resultando dado parte del trabajo intencional que lo hemos hecho. También mencioné que estamos viendo alguna mejora en nuestros costos operativos, lo cual también es contribuyendo, pero también es temprano en el año y ya sabes que estamos adoptando un enfoque muy prudente para asegurarnos de que veamos otro trimestre de médica madura y luego francamente también continuar centrándonos en algunos de los bloqueos y placajes básicos. Todavía queda una cantidad significativa de oportunidad para que la salud óptima alcance su máximo potencial. Por eso, nos centramos en el rendimiento fundamental y en mejorarlo de forma constante en todos nuestros mercados. Siguiente pregunta. Por favor, con Steven Bastel de Wells Fargo. Sí. Hola, gracias. Un par de preguntas sobre Medicare Advantage, con respecto a la visibilidad de la tarifa final. Me encantaría saber si podrías hablar sobre tu nivel de confianza y margen adicional de recuperación para 2027. Y luego, como complemento a esa pregunta específica, mientras pensamos en las partes móviles, ¿ha indicado que participaría en el programa de equilibrio para GLP-1? Y si está indicando que participaría, ¿prevé que se cumplirán los requisitos de participación del sector? Gracias. Bobby, ¿quieres tomarlo? Sí, gracias Stephen por la pregunta. Entonces, en el aviso final, tal vez para empezar, quiero expresar mi agradecimiento por el compromiso activo y continuo que hemos tenido con CMS. Los cambios realizados por CMS en el aviso final fueron ambos importante e impactante para el programa y, más importante aún, para los beneficiarios de Medicare. Sin embargo, también debo reconocer la realidad de que la tendencia médica ampliamente esperada para 2027 todavía está significativamente por encima de estos niveles de financiación. Así que, en consonancia con nuestra estrategia en 2026, seguiremos centrados en lo financiero, sostenibilidad, durabilidad del producto y luego el camino hacia la recuperación del margen en el que estamos dentro de ese rango a largo plazo del 2 al 4% que hemos comentado. Para 2026, tal vez solo para alcanzar ese objetivo como punto de partida. Apenas llevamos un par de meses del año, pero nos sentimos bien por haber alcanzado la base de avance del margen interanual de puntos que habíamos anticipado el trimestre pasado y luego para 2027. Nuestra aspiración es estar en la mitad superior del 2 al 4%. Alcance a largo plazo y hacerlo mientras se continúa ofreciendo la calidad, el valor y cumpliendo con todo expectativas que sé que nuestros miembros tienen de nosotros. En relación con su pregunta sobre el programa de equilibrio, así que hemos mantenido un diálogo activo y constructivo tanto con CMS como con CMMI en ese sentido. Sabes, nos gustaría encontrar un camino para sí, hay cobertura a lo largo del tiempo, pero existen algunos desafíos notables y preguntas pendientes con la situación actual. Estructura planificada. Así que todavía estamos trabajando en ese proceso internamente y esperamos continuar el diálogo con CMS.
Proporcionamos algunas recomendaciones específicas que creemos que serían muy beneficiosas para todas las partes interesadas. Como saben, participaremos en la demostración del puente aquí. Comenzamos en julio y creo que aprenderemos mucho sobre la mejor manera de impulsar esta prioridad gracias a esa experiencia. Siguiente pregunta. Por favor, y nuestra siguiente pregunta viene de Lisa Hill, de JP Morgan. Muchas gracias. Buenos días, solo quiero entender un par de cosas. La primera sería el Optimite y Optim, apenas están dando la mitad del peso hacia atrás. Parece que eso es un poco más alto de lo que ha sido históricamente. Entonces, ¿hay algo que pensar al respecto? Y luego, en segundo lugar, desde la última vez que hablamos el trimestre pasado, la legislación PBM ha cambiado, ha sido aprobada y solo quiero entender ¿hay alguna inversión adicional que debas realizar? Sé que has sido mucho más transparente que otros, pero hay algo que pensar. Y si llegamos a un acuerdo con la FTC, ¿debemos pensar en cambiar el domicilio de la GOA en Estados Unidos? ¿Y hay algún costo allí? Sí, lo único que diría es que, para Apteme Insight, yo lo vería como que lo que estamos haciendo son un par de cosas. Una es, lentamente desmantelar productos antiguos que no se basaban en IA y reinvertir en esos productos a través de las inversiones en IA. Así que estás obteniendo el resumen lento de esos productos en el primer trimestre y luego las inversiones para transferirlos a sistemas más basados en IA y creo que verán los beneficios de eso en el futuro. Mitad en relación con OP y Marksu estamos incorporando casi 800 nuevos clientes este año de los cuales la gran mayoría de ellos serán ya sabes yendo en el próximo año en términos de la tasa de ejecución real, por lo que se obtiene el impacto total de aquellos que se incorporan a principios de año, pero creo que a medida que avanza el año y comenzamos a migrar y si traes gente, empezarás a ver que eso disminuye y también quisiera recordarles que sabemos que hemos asumido un poco de menor el volumen de guiones obviamente se debe a la membresía que teníamos. Pero a medida que avanza el año creo que verán algunas de nuestras iniciativas de GNA y las inversiones en IA que se materializan y eso será en realidad, mejoran las perspectivas en la segunda mitad. Gracias, Wayne. Patrick y John, ¿quieren hablar sobre PBM? Claro, con mucho gusto. Gracias de nuevo por la pregunta, Lisa. Entonces, si miro PBM primero, déjame ir al punto clave, que es que hemos tenido en cuenta. Esto se relaciona con el ir solo para golpear ese de frente. Nuestro estado es LED en los Estados Unidos. Así que ningún impacto mientras pensamos en términos generales, quiero abordar un par de cosas. Primero, mira lo que está sucediendo en Tennessee y solo diré que estamos realmente preocupados por esa legislación, como vemos aquí hoy, principalmente está dirigido al espacio de farmacias minoristas, pero el impacto aquí va mucho más allá del alcance previsto del comercio minorista. Específicamente, para nosotros perjudicará el acceso a casi 150,000 habitantes de Tennessee con afecciones complejas. Piensa en el cáncer, piensa en el VIH, piensa en enfermedades mentales graves que dependen de servicios especializados y de salud conductual diseñados para atender de manera única a esas poblaciones. Estamos muy preocupados y seguiremos abogando por aquellos a quienes servimos en Tennessee y en otros lugares. Más allá de eso, con otras leyes emergentes, quiero decir que nuestro trabajo durante los últimos 2 años nos ha colocado en la posición de liderazgo en la industria y usted hizo referencia a eso con los comentarios sobre transparencia. Va incluso más allá de la transparencia. Hay 4 impulsores aquí. Lisa, tal vez solo para el primer tema a tratar es la estabilidad de las farmacias independientes. Como saben, nuevamente, no participamos en el sector minorista. Dependemos de una red de farmacias dinámica para más del 80% de las reclamaciones que se gestionan a través de nuestro PBM. Y por eso, estamos muy por delante de la curva con el 100% de nuestros independientes, reembolsados en un reembolso basado en costos mecanismo. Nos estamos inclinando hacia los sistemas de salud a través de nuestro negocio CPS también y ampliando el alcance para esos. El segundo factor determinante es la asequibilidad para el consumidor. En ese sentido, PriceEdge ahora presta servicios a 14 millones de miembros. Y entre PriceEdge, Specialty Savings IQ y nuestra asequibilidad crítica de medicamentos, entregaremos más de $1.500 millones este año en asequibilidad a los pacientes a los que servimos a través de este negocio. El tercer factor determinante es la experiencia del paciente con el proveedor. Patrick mencionó la verificación previa por parte de un proveedor anterior en este caso.
Estamos trasladando eso de la escala de la clínica Cleveland para atender a más de 20 sistemas de salud este año. Y continuamos trabajando en la simplificación de las autorizaciones previas para 180 medicamentos. Esto es lo que impulsa nuestro crecimiento. Wayne mencionó un año de crecimiento récord. Estamos experimentando otra temporada de ventas fuerte. Eso se debe en gran medida a una convincente garantía de transparencia de 15 puntos para aquellos a quienes servimos. Así que siéntase bien con nuestra posición de liderazgo en cuanto a rendición de cuentas. Todo esto está contemplado en nuestras directrices. Gracias de nuevo por la pregunta. Patrick, si quieres comentar sobre el óptimo general porque se ha manifestado de varias maneras. Mira, los 3 segmentos, como dijimos, superaron las expectativas. Si observas Optim, la gestión central de salud de tendencias médicas y ejecución operativa de UOptims tiene mucho impulso en el mercado, ganar nuevos clientes y renovaciones. Pero también estar a la vanguardia en la agenda política y liderar. Y luego Optim Insight, como Wayne y otros mencionaron a Sandep y su equipo, que lideran productos y servicios de IA, en los que estamos realizando esas inversiones ahora, y esas inversiones están empezando a dar sus frutos y, como dijo Esteve al principio, seguirán dando frutos a largo plazo. Sí. Y vamos a hablar de las prácticas comerciales de PBM porque llevamos un par de años en esto. Así que, excelente pregunta. Gracias. Y la siguiente con Dave Windley y Jeffola. Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Quería volver a OptimeAlt o sí. OptimeAlt en el PDR y las vidas asociadas con que creo que están en un par de tramos que suman 1 millón de vidas que estás en algún tipo de varias etapas de negociación y escalamiento. Y me preguntaba si podrías darnos una actualización sobre el estado estadístico de esos. ¿Y se encuentra usted en un punto en el que está teniendo conversaciones con nuevos grupos de proveedores o nuevas poblaciones de miembros? ¿Qué podrías agregar a tu base de atención basada en el valor o seguimos ajustando el tamaño a lo lógico y rentable? ¿Qué base de vidas puedes gestionar en la BBC? Gracias. De acuerdo. Si entiendo bien, básicamente hay 2 partes, el PDR y cómo nos relacionamos con el mercado. Wayne hablará del PDR y Crystal del mercado. Sí, gracias Dave. Buenos días. Permítanme hablarles rápidamente sobre el PDR. Calculamos lo que estimamos que sería el PDR para todo el año. Era más de 600 millones de pesos, y eso fue un reflejo de los contratos que anticipamos plenamente, ya sea renegociando para apropiarse tasas o nos retiraremos o saldremos. Verás que los números son ligeramente más bajos en el primer trimestre, reflejo de algunos de los activos que enajenamos en el trimestre que tenían un PDR asociado. Pero el equipo aún está en negociaciones activas. Dejaré que Krista comente sobre eso. Sí. Dav, gracias por la pregunta. Así que, quiero decir, estamos en negociaciones activas y continuamos asociándonos con todos nuestros socios pagadores en toda nuestra cartera y estamos muy satisfechos con el progreso en marcha. Empezamos mucho antes. Hemos invertido mucho más datos, infraestructura, apoyo y liderazgo detrás de esto. Y francamente, a esta distancia, todavía hay una serie de palancas que podemos utilizar con todos nuestros pagadores, ya sea el diseño de productos y beneficios para 2027, red de oportunidades, observando los mercados y las áreas en las que estamos presentes, así como recalibrando adecuadamente tasas. Y creo que, como mencionó Wayne, reitero nuestra confianza en asegurarnos de que resolvamos estos asuntos y estemos en una mejor posición para 2027. Creo que eso refleja un poco el cambio cultural en términos de la forma en que nos relacionamos y cómo trabajamos con las relaciones de manera constructiva en todos los ámbitos. Muy buena respuesta, Krista. Y siguiente pregunta, por favor, Anne Innes, de Mizuho Securities. Buenos días. Gracias. Solo quiero centrarme en la IA. Sé que parece que están haciendo muchas inversiones. ¿Puedo? ¿Compartes algunos objetivos que quizás tengas sobre cómo crees que la IA será desde el punto de vista del costo, tal vez como SG&A? ¿Cómo crees que podría ahorrar internamente? Y también, en cuanto a los ingresos, con Optim Insight, ¿crees que tu inversión en IA podría cambiar estructuralmente la tasa de crecimiento de ese segmento? Gracias. Gracias por la pregunta. Como dijimos antes, estamos invirtiendo alrededor de $1.500 millones en IA en Estados Unidos. Grupo de salud. Piénsalo de esta manera. 1/3 de esto se invierte explícitamente en productos y plataformas de software. Acelerando la obtención de información óptima, transición de modelos de negocio a una empresa de software y servicios centrada en la IA.
Los 2/3 restantes se gastan en firmas, procesos y funciones de extremo a extremo en todo United Health Group. Permítanme darles algunos ejemplos. Áreas como la experiencia del miembro consumidor. Deben tener. Hemos notado que acabamos de lanzar a Very, un chatbot de IA generativa que responde a las preguntas de los miembros de United Healthcare, el cual se ampliará a más de 20 millones miembros para fin de año. Otro ejemplo es una simplificación administrativa. Tim habló sobre Prior y la automatización en UHC, así como AptMMAlt y AptMMRX. Una tercera área son los flujos de trabajo clínicos. Por ejemplo, Ambient implementación para médicos y enfermeras en óptima salud y luego capacidades de resumen para enfermeras y revisiones clínicas y luego funciones como recursos humanos, finanzas, marketing, reinventando fundamentalmente estos procesos y áreas. En definitiva, todas las inversiones internas en casos de uso de IA se canalizan a través de AptMM Insight y tienen el potencial de comercializarse fuera de UHG. Y esperamos un retorno conservador de 2-1 en estos programas durante los próximos meses. Años. Muchos de ellos pagan en los próximos 12 a 18 meses. Los productos Optimica y First ya están viendo grandes resultados. Tracción externa. Por ejemplo, este trimestre lanzamos Digital Prior en consonancia con la prioridad empresarial en Prior Opciones. Ya tenemos un par de clientes pares y clientes proveedores que los utilizan. Otros 50 clientes en cartera y los primeros resultados son que antes las solicitudes enviadas a través de nuestro software han mostrado tasas de aprobación del 96% en los primeros envíos. AptML, una IA pionera a la plataforma, lanzada hace un par de trimestres, ya cuenta con 500 millones de transacciones en lo que va del año y espera cerrar el año con más de 2.500 millones de transacciones. Y Optimai, nuestra nueva división de consultoría de IA, ya ha firmado sus primeros contratos ayudando a empresas como LabCorp a través de sus iniciativas de IA operativa. Esto debería darte una buena idea de la IA dentro y fuera de la empresa. Así que creo que tiene un potencial muy bueno. Creo que vamos a ser muy cautelosos a medida que avancemos en esto en términos de expectativas porque sí, creo que es algo nuevo para todos, pero definitivamente nos estamos inclinando hacia esto. Creemos que puede ser bastante impactante para nuestra empresa y a toda esta industria. Así que, buena pregunta. Gracias. Nuestra siguiente pregunta proviene de Aaron Wright, de Morgan Stanley. Genial. Gracias. Quería hacer un seguimiento sobre el frente de la IA y la automatización, y que deberíamos esperar en términos de estos ahorros se acelerarán en 2027-28. Supongo que deberíamos anticipar que conoces el costo y las contribuciones, o cómo sopesamos el costo y luego las contribuciones de algunas de las ganancias de eficiencia allí y cómo podría esto acelerar o incluso impulsar al alza los márgenes objetivo a largo plazo en los diferentes segmentos y luego solo un seguimiento rápido sobre el despliegue de capital solo en términos de recompras. Anunciaste los 2.000 millones hoy. Supongo que solo quería dejar claro lo que estaba implícito en asesoramiento desde el punto de vista de la recompra de acciones. Gracias. Una muy buena pregunta. Este es un territorio un tanto desconocido si piensas en el alcance que esto podría tener. Así que no estamos dando ninguna orientación con respecto a ya sabes el efecto compuesto si lo haces de este tipo de cambios en todo el negocio, pero comentaré y reforzaré algo que dijo Sandeep y es decir, realmente lo estamos implementando en toda la empresa, analizando nuestros procesos centrales principales con la idea de modernizarlos y luego, en última instancia, llevarlos al mercado externo y luego, ya sabes. El gran general funciones típicas de una organización de este tamaño y alcance y creo que el potencial es grande pero creo que sería, ya sabes, muy prematuro ofrecerte algún tipo de orientación en cuanto al impacto que podrían tener. Pero no estaría haciendo estas inversiones si no pensáramos que estas son no solo estratégicamente importantes para ya sabes mantener la competitividad de nuestra organización, pero también tener un impacto positivo a largo plazo, principalmente para el consumidor y la experiencia que otros tendrán con nosotros y luego, en segundo lugar, la lista de productividad muy natural que debería producir. Wayne, ¿quieres hacer la otra parte? Sí. En relación con el despliegue de capital, nuestra guía original era de aproximadamente 2.5 mil millones, con la mitad de la carga hacia atrás. Así que creo que a más tardar en Q3-Q4 en esta etapa con el descuento del valor intrínseco que vemos pensamos que era importante para los accionistas esperan que lleguemos a eso antes y la confianza que tenemos en nuestros resultados, así que no hay cambios en las previsiones,
pero lo vemos como que estamos avanzando más rápido en esta etapa y, en definitiva, volvemos más o menos a donde estábamos, así que esto es como restaurar el punto en el que estábamos en términos de este programa que había estado en marcha durante casi 20 años. Nuestra siguiente pregunta viene de George Hill, de Deutsche Bank. Hola, buenos días chicos y gracias por tomar la pregunta. Wayne, una pregunta rápida de contabilidad es: ¿podrías cuantificar el PYD o el impacto del PYD en el trimestre? ¿Y hay alguna manera de podrías desglosar eso entre el impacto de la UHC y el impacto de la O? Gracias. Hola George, buenos días. Creo que, en última instancia, verás cuando presentemos la lista de espera que el PYD neto ronda un poco más de $500 millones si bien eso beneficia a un trimestre. Es importante reconocer que creemos que hemos establecido un nivel similar de conservadurismo o visión prudente. Yo diría que el 31 de marzo hasta que podamos ver más de este desarrollo en abril y mayo desde P1. Creo que en esta etapa sería prudente tener un poco de paciencia. Pero bueno, esa es una cifra aproximada, ese es el número neto que llegó del año anterior. Todos deben entender que este es el primer trimestre. El segundo trimestre suele ser bastante informativo en cuanto al resto del año. Y entonces, creo que nos estamos posicionando adecuadamente basándonos en lo que vemos hasta ahora. Así que, tenemos tiempo para una pregunta más y luego habremos terminado. Nuestra última pregunta proviene de Sarah James, de Canne Fitzgerald. Gracias. Quiero intentar analizar el rendimiento superior de MLR desde la perspectiva de las categorías de costos. ¿Puede hablar sobre las tendencias en médicos, hospitales y medicamentos, cómo se están comportando en los diferentes libros en comparación con las expectativas? Y luego, conectando eso con sus comentarios anteriores sobre la atracción que está viendo, 1:01, 361 hora, 1 minuto y 36 segundos, cómo involucrar a los miembros en programas clínicos y acciones de red? ¿Podría aclarar en qué categoría de costos observa un cambio significativo? Gracias. Nuevamente, es un poco pronto para entrar en ese nivel de especificidad sobre los patrones de utilización, pero creo que en general esto en modesto desempeño superior que hemos citado en los programas gubernamentales. Bajo el paraguas de la cobertura sanitaria universal, que es en gran medida alineado con nuestras expectativas. No hay ninguna categoría que yo destacaría como fuera de lugar comparado con lo que esperábamos y la modesta favorabilidad de la que hemos hablado en torno a los programas gubernamentales es realmente bastante generalizada. Sobre la visibilidad que tenemos a esta distancia en el primer trimestre en el lado de Aptemen de la casa. Aptemen RX es diseñado específicamente para ayudar a los pagadores y empleadores a gestionar el costo de los medicamentos y ahorraremos miles de millones de dólares este año. Centrándonos nuevamente en el acceso asequible a las drogas. Como John describió y han estado liderando en el mercado en Aptemen como Krista describió, estos son programas que disminuyen los ingresos de pacientes, los mantienen fuera del hospital. Consiguen que la gente entre en su hogares donde quieren estar y cuidarlos a lo largo del continuo de atención. Y está realmente diseñado específicamente para algunos de los pacientes más complejos que más necesitan esta atención. Y nuestros socios pagadores, ya sea United Healthcare u otros, como dijo Bobby, y también escuchamos esto de pagadores externos, quieren esa atención para sus miembros porque es mejor calidad, mejor experiencia y atención médica más asequible. Gracias, Patrick. Así que, gracias a todos por el tiempo de hoy. A medida que aprovechamos el impulso a comenzar este año, nos damos cuenta de que aún queda mucho trabajo por hacer. Para hacerlo, y creo que verás un progreso sostenible para posicionar esta empresa y para servir a todas sus partes interesadas de una manera progresivamente mejor trimestre tras trimestre. Esa es nuestra agenda y retomaremos ese tema y nos vemos el próximo trimestre. Gracias. Con esto concluye la conferencia de hoy.